Ahora bien, antes de entrar en esta primera historia, tengo que explicarles que es una trampa de arena. No es necesariamente una trampa. Hay algunos lugares a lo largo de Río Grande que son lo suficientemente bajos como para cruzarlos sin mucho esfuerzo. Estas áreas son patrulladas, pero claro, no pueden serlo 24 horas al día, los 7 días de la semana, y los inmigrantes sabían muy bien eso. En los lugares donde la maleza no era demasiado espesa, arrojaban capas de arena y la alisaban, lo que les permitía contar huellas y rastrear a quienes cruzaban el río hacia los Estados Unidos. Mi abuelo trabajaba en el turno de la mañana. Él llegó un día a la estación supuestamente para ponerse al día con el papeleo, cuando de pronto se encontró con el oficial nocturno a quien a partir de ahora me referiré como señor L. Estaba pálido y parecía muy angustiado, y cuando mi abuelo le preguntó el por qué, él le contó la siguiente historia. El señor L había escuchado ciertas historias espeluznantes en Del Río, una ciudad a una hora al norte de Eagle Pass. También se enteró de un punto bajo en el río que algunos inmigrantes usaban para entrar en terrenos privados, así que envió a varios agentes fronterizos para colocar algunas cuantas trampas de arena. Cuando la noche llegó, nadie quiso quedarse allí para vigilar debido a los rumores de que era una zona embrujada, pero ya que el señor L era alguien que no creía en esas cosas, se ofreció. Mi papá lo describe como un hombre muy alto y con la cabeza rapada muy duro. Él decidió que él mismo saldría por la noche y les mostraría a todos que solo estaban siendo un montón de gallinas, así que condujo hasta la estación del río y se preparó. Muchos de los muchachos le decían que no se preocupara por eso, que podrían visitar las trampas por la mañana, pero por supuesto él los ignoró y le hicieron entrega de un gran juego de llaves. El juego era para abrir las múltiples puertas de los ranchos del condado, ya que conduciría en el medio de la nada y a través de múltiples propiedades. Él sabía eso y se aseguró de tener todos los suministros que iba a necesitar y se fue por la antigua carretera del condado. Le tomó más de una hora atravesar las múltiples puertas y conducir por caminos de tierra descuidados solo para llegar hasta su puesto de observación. Dijo que el lugar estaba lleno de mezquite, creosota y todo tipo de maleza. Aún así, había un camino pequeño y desgastado que salía del río y por el que apenas se podía pasar. Allí colocó su trampa de arena ya que servía como un cuello de botella para cualquier tráfico peatonal, y tras ello se acomodó a la espera de la noche. La noche transcurrió bastante tranquila. La luna había salido e iluminaba el área con una luz tenue y etérea. El aire estaba quieto y, a pesar de estar en medio de la nada en Texas, no se oían muchos de los sonidos nocturnos a los que estaba acostumbrado. Dijo que se habría quedado dormido, pero la falta de esos sonidos lo mantuvo nervioso y lo puso innecesariamente ansioso. Hacia las 3 o 4 de la madrugada, tuvo la sensación de que tal vez ese lugar no era tan malo después de todo, y que su ansiedad solo se debía a los rumores que había escuchado. Pero entonces oyó un leve ruido de pasos, y apagando su cigarrillo apretó con más fuerza su arma. Por aquella hora la luna se encontraba más baja y había mucha oscuridad, pero aún así pudo ver la silueta de 3 hombres saliendo de la maleza con algo raro en su aspecto. Al principio pensó que se debía a la falta de luz, pero fácil resulta que sus siluetas eran mucho más oscuras que la noche misma, y sus ojos brillaban de forma similar a como lo harían los de un gato con una luz en la cara. Él les llamó la atención, pero ellos siguieron moviéndose ignorando sus órdenes de detenerse. Caminaban en fila india y lentamente por el sendero, cuando de pronto los apuntó con las luces de su vehículo. Aquellas formas parecían sombras proyectadas sobre una pared en un espectáculo de marionetas. Dijo que parecía como si alguien caminara delante de sus luces, pero las sombras que se proyectaban no tenían un cuerpo y no pertenecían a nadie. Permaneció asombrado y asustado durante unos 45 minutos, y cuando las formas finalmente desaparecieron y ya no se oía ningún ruido procedente de la maleza, bajó a comprobar la trampa de arena y descubrió que seguía lisa y que era como si nada hubiera cruzado nunca esa zona. De repente se sintió fatal, como si algo lo estuviera observando. Así que subiendo a su vehículo se marchó de allí y condujo directamente a Eagle Pass y, como mi abuelo llegó temprano, lo oyó todo de boca del ahora conmocionado señor L. Mi abuelo no la pasó bien, ya que el señor L no se molestó en cerrar las numerosas puertas de los ranchos tras de sí. Me gustaría poder decir que esta es la parte divertida de la historia en la que mi abuelo fue allí para cerrarlas por él y ver el lugar por sí mismo. Pero tenía cosas que hacer y entregó las llaves de nuevo a la estación del río y dejó que ellos se ocuparan de ello. El señor L nunca volvió a esa zona, pero dejó de burlarse de las historias de sus compañeros. Curiosamente no cambiaron muchas cosas con él.
No le asustaba nada y era un tipo malo en general, pero cada vez que el señor L volvía a contar la historia más adelante, mi padre se dio cuenta de que había sido un suceso que lo había conmocionado de verdad. Mi abuelo siguió oyendo historias sobre aquel remoto puesto del río, pero con el tiempo oyó hablar menos de él a medida que le asignaban misiones que lo alejaban de aquel pueblo. Él cree que estaba embrujado y la gente decía que era un lugar maligno, y aunque nunca atraparon a nadie en esa zona en sus 7 años como agente de la patrulla fronteriza, seguramente había algo que cruzaba por ahí.